Bienvenidos a este video en el que trabajaremos las relaciones que existen entre la naturaleza y la sociedad. Analizaremos el link que existe entre la naturaleza y la sociedad, básicamente aquello que se conoce como el ambiente. Trabajaremos igualmente lo que son los conceptos de recursos, las funciones naturales, al igual que las formas de intervención que tiene el hombre sobre la naturaleza. Trabajaremos también las consecuencias de esas intervenciones, viendo, por ejemplo, temas como el cambio climático, el calentamiento global, el desarrollo sostenible, entre otros. Bueno, iniciaremos por el concepto de ambiente. El ambiente lo podemos entender un poco con esta gráfica. Entonces, si tenemos inicialmente un sistema natural, pensemos un ecosistema, por ejemplo, este sistema natural va a condicionar al sistema social, ¿cierto? A los seres humanos y sus relaciones sociales y más. Entonces el sistema natural, ese ecosistema, va a condicionar con recursos al sistema social, ¿cierto? Lo limitado que pueda ser algún tipo de recurso natural va entonces a condicionar a cómo se den las relaciones sociales. Pensemos la cantidad máxima que haya, por ejemplo, de madera y demás, cómo nosotros tengamos nuestras relaciones sociales, por ejemplo, en este caso en el uso de la madera, para necesidades básicas o culturales y demás. De igual forma, el sistema social entonces va a intervenir en el sistema natural, por ejemplo, a través de su cultura, de la forma de vivir, sus relaciones culturales en este caso, y asimismo entonces el sistema natural va a responder a esas intervenciones generadas por los seres humanos. Esas relaciones complejas e intrincadas entre estos dos sistemas es lo que conocemos como el ambiente. Entonces veamos aquí que el concepto ecológico de ambiente no se limita simplemente a lo que a veces conocemos como el contexto o el ambiente dentro de un sistema particular, sino que estamos teniendo un nuevo concepto específico a nivel ecológico de ambiente, ¿cierto? Entonces decimos que son aquellas relaciones entre el sistema natural y el sistema social. En inglés lo conocemos como environment. Así entonces, podemos hablar de diferentes conceptos asociados a como por ejemplo la resiliencia a nivel ecológico. Básicamente, si tenemos un sistema ecológico que se ve perturbado, vamos a ver que algunos de ellos tienen la capacidad de salir de esos como mínimos energéticos de perturbación, y si llegan a superar un umbral determinado pueden llegar a otros estados, buscando entonces un equilibrio dentro de esas perturbaciones. Vamos a ver entonces cuáles factores pueden afectar al ambiente de forma positiva o de forma negativa. E igualmente es importante tener en cuenta que estas afectaciones pueden ocurrir a nivel global en todo el planeta, a nivel regional, por ejemplo en algún conjunto de países o de un país en particular, a nivel local de una ciudad, o a nivel de algunos ecosistemas más particulares, o a nivel ya pues más individual. Así entonces vamos a ver algunas perspectivas desde las cuales se puede abordar esta temática. En primer lugar, vamos a abordar la perspectiva extractivista, que es aquella que considera extraer de la naturaleza recursos sin importar, digamos, el hecho de que estos son limitados y que requieren unos tiempos de reposición muy particulares, reflejado por ejemplo en el consumismo, ¿cierto?, que va agotando de forma excesivamente rápida los recursos que tenemos en el planeta Tierra. En la otra mano tenemos una perspectiva conservativa, tal vez en algunos casos excesivamente conservativa, que nos dice que no podemos entonces, o que no deberíamos, mejor, extraer prácticamente ningún tipo de recursos del ambiente. Entonces ya digamos una perspectiva exageradamente conservadora nos podría decir eso. Claramente esto ha venido generando bastante polarización entre los que dicen que debemos consumir de forma prácticamente indiscriminada y otros que prácticamente no se puede extraer para conservar todo en un estado prístino o natural. Podemos decir entonces que lo ideal sería llegar a un intermedio entre ellos, ¿cierto?, en que el ser humano pueda extraer recursos
del sistema natural, teniendo en cuenta que el mismo ser humano es parte de esa naturaleza, solamente que teniendo en cuenta los tiempos de reposición naturales, los ciclos naturales, tanto los ciclos biogeoquímicos como las redes tróficas y demás, para saber en qué medida pueden utilizarse los recursos y de qué forma. Vamos a hablar un poco ahora de los recursos y las funciones que ocurren a nivel ecológico. Así entonces podemos decir que existen básicamente tres tipos de recursos: los renovables, los no renovables y los perennes. Aquellos renovables son básicamente los que podemos utilizar y debido a los ciclos biogeoquímicos o a las redes tróficas, ellos se pueden regenerar a sí mismos en tiempos de vida, en tiempos cercanos al tiempo de vida de un ser humano. Por ejemplo, me como una manzana, la siembro y puedo tener un tiempo no excesivamente prolongado para volver a obtener otra manzana, o el caso de los girasoles y demás. Los recursos no renovables son aquellos que se podrían renovar de forma natural, pero requerirían millones de años, o sea, mucho más que el tiempo de vida de un ser humano, y por ende decimos que para el tiempo de vida de un ser humano no son renovables, pese a que se puedan renovar de forma natural después de mucho tiempo. El agua estaría un poco entre los dos, porque el agua, como parte de un ciclo biogeoquímico, ¿cierto? El ciclo biogeoquímico del agua se renueva a sí misma. Sin embargo, para que ésta sea potable, muchas veces puede demorarse más del tiempo de vida de un ser humano. Por eso lo encontramos un poco en los dos lados. Y los recursos perennes son los que son prácticamente ilimitados para nosotros como seres humanos. Por ejemplo, la energía lumínica, la energía eólica y demás, la energía que tomamos aquí del viento y demás. Bueno, para todo esto entonces es importante tener en cuenta esta perspectiva intermedia entre la extracción y la conservación, por ejemplo, reduciendo los consumos excesivos y buscando la satisfacción igualmente de las necesidades básicas en toda la población o en las sociedades en general. Bueno, aquí podemos ver un poco lo contrario, ¿cierto? Entonces, algunos dirían que los conservadores van en contra del progreso y viceversa. Sin embargo, lo importante es llegar a ese equilibrio en el que se tenga en cuenta las dos cosas. Para eso entonces hemos creado un concepto que se conoce como desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Muy importante esta definición que vamos a dar aquí, y es aquel desarrollo que suple las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de generaciones futuras, ¿cierto? Esa sería la importante definición de lo que es el desarrollo sostenible. Como segundo elemento de esta definición, es importante tener en cuenta que el desarrollo sostenible no solamente tiene en cuenta el ambiente, sino que también la economía y la parte social, ¿cierto? Para que realmente se estén supliendo las necesidades tanto de las generaciones actuales como potencialmente las de próximas generaciones, debemos no solamente tener un ambiente adecuado, sino, y teniendo en cuenta el concepto de ambiente incluye las relaciones con los sistemas sociales, por ende a nivel social, por ejemplo, de las relaciones interpersonales, la igualdad de género y demás va a ser importante, y la parte económica, por ejemplo, la búsqueda de que no haya pobreza. Todos estos temas van a ser importantes y deben tenerse en cuenta en el desarrollo sostenible. Aquí lo vemos entonces un poco más en detalle, la sociedad, ¿cierto? A nivel de educación, trabajo, igualdad de oportunidades, economía en cuanto a ganancias, crecimiento, ahorros y demás, y en cuanto al ambiente a nivel de uso de procesos naturales, contaminación y biodiversidad. Cuando logramos tener todas estas características en un óptimo, podríamos hablar en verdad en que estamos en una sociedad que tiene un desarrollo sostenible. De otra forma, podemos decir entonces que también debemos tener en cuenta el buen desarrollo de las personas, del planeta, las alianzas o la cooperatividad entre los sistemas sociales, la paz y la prosperidad. Todo esto hace parte del desarrollo sostenible. Así entonces hemos planteado a nivel global 17 objetivos de desarrollo sostenible que involucran los tres aspectos: social, económico
y a nivel ambiental, que no haya pobreza, que no haya hambre, entre otros. Entonces, muchachos, les dejo aquí cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible para que ustedes los lean en detalle y se den cuenta que no solamente, repito, es importante cuidar el ambiente y la parte natural, que dicho sea de paso, claro, es muy importante, sino hay otros temas muy importantes como la paz, ¿cierto? La igualdad de condiciones, la igualdad de género, por ejemplo, la no discriminación, la acción por el clima, y todos estos específicamente pues enmarcados en estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que, como ya dijimos, le apunta a tener un adecuado desarrollo a nivel económico del ambiente y social, tanto para las generaciones actuales como potencialmente para las futuras generaciones. Listo. Importante que los lean en detalle y los tengan en cuenta para el desarrollo de este tema. Bueno, vamos a introducir otro concepto importante que es el PSA, los pagos por servicios ambientales. Aquí les dejo el concepto un poco para que los vean en mucho más detalle, pero básicamente es ese incentivo económico o en especie, ¿cierto?, que se le da a algunas personas que puedan cuidar los recursos que tenemos en algún lugar en particular, un ecosistema y demás. Entonces, pongamos un ejemplo. Pensemos que esta señora tiene una finca y esta finca está cerca a un río, y esta zona del río es esencial para la salud general del río, y la salud general de este río va a terminar abasteciendo de agua a una gran cantidad de poblaciones aguas abajo, por ejemplo. Entonces, si esta señora cuida muy bien el río, o no solo la señora, sino pues la familia que vive acá, si lo cuidan muy bien, se van a ver beneficiados todas las ciudades que estén corriente abajo. Me estoy inventando ese ejemplo. Entonces, el gobierno o algún tipo de entidad adecuada puede proponerle, digamos, a esta persona, darle unos ciertos recursos, ya sea en dinero, ¿cierto?, o en especie, por ejemplo, fertilizantes y demás, para que ellos puedan cuidar muy bien este territorio y de esa forma, aguas abajo, las demás familias o ciudades se puedan ver beneficiadas. Entonces, en esto consiste el sistema de pago por servicios ambientales. Veamos aquí un poquito un flujo, ¿cierto?, de cómo sería eso. Entonces, inicialmente va a haber un incentivo, ¿cierto? Van a haber unos beneficiarios de ese incentivo, como en este caso sería la señora. Esos son los beneficios que se le dan a ella y a su familia. Y entonces van a haber algunos que están interesados, por ejemplo, todas las personas que están aguas abajo, o incluso el mismo gobierno de esa zona puede estar interesado para que pues haya un bienestar para toda esa comunidad. Comunidad, hablo a nivel social, no en el concepto ecológico de comunidad, que dicho sea de paso, recordemos que es diferente el concepto social de comunidad y el concepto ecológico de comunidad. Bueno, a partir de esto, entonces, esta señora y su familia haría una serie de acciones para poder preservar estos ecosistemas, y se va a llegar a algún tipo de acuerdo para poder garantizar que se den esos cuidados a esos recursos naturales, con un impacto social muy importante, muy positivo. Listo. Así entonces, existen diferentes modalidades de pago por servicios ambientales, por ejemplo, la regulación y la calidad hídrica, ¿cierto?, de los cuerpos de agua, la conservación de la biodiversidad para que esas zonas sigan siendo muy ricas a nivel de biodiversidad, reducción y captura de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, las plantas y demás pueden captar ese dióxido de carbono para que no siga intensificándose el cambio climático, por ejemplo, o pago por servicios ambientales a nivel cultural, espiritual y de recreación, por ejemplo, mantener zonas de conservación para que las personas puedan, digamos, aprovecharlos de una forma, digamos, a nivel cultural o espiritual, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de estar allí, hacer contemplación de forma recreativa, hacer ya sea unas vacaciones o también simplemente disfrutar del paisaje y demás. Por todas estas formas, entonces, se puede promover ese pago por servicios ambientales. Listo. Vamos a ir a nuestro número 3, que son las formas de intervención. En primer lugar tenemos la extracción. Entonces, la extracción de esos recursos naturales
Y es muy importante lo que dijimos al principio, tener muy en cuenta cuáles son los ritmos o los ciclos de renovación de esos recursos, ¿cierto? No es lo mismo consumir en gran medida, por ejemplo, algunos productos naturales que vienen, por ejemplo, el arroz, las frutas y demás, que algunos de ellos se pueden renovar muy rápido. No es lo mismo que consumir excesivamente, por ejemplo, algunos metales y demás cuya renovación es muy lenta. Sí, entonces de ahí muy importante saber estratégicamente qué recursos se pueden explotar más o menos, o mejor se pueden utilizar más o menos, dependiendo de sus ritmos biológicos o los ciclos biogeoquímicos naturales que indican con qué tanta frecuencia o qué tanto tiempo se necesita para que se puedan regenerar. Así entonces, teniendo en cuenta esos tiempos, podemos planificar un poco mejor cómo vamos a hacer la extracción de recursos naturales en ecosistemas particulares. Bien, hasta ahora lo que hemos trabajado, entonces ustedes ya podrán pausar el video y realizar este reto que dejamos aquí a continuación. Quedaremos pues súper atentos a sus respuestas para con base en esto pues hacer la discusión que es pertinente de estos temas hasta aquí. Por ahora nosotros vamos a continuar. Bueno, seguimos con las formas de intervención, ¿cierto? El punto número 3. Y vamos a ir con otro subpunto, en este caso 3.2, la introducción de especies exóticas. Entonces, algunos casos han sido pues muy famosos a nivel mundial o en nuestro caso a nivel de Latinoamérica, o en nuestro país específicamente en Colombia, como lo son por ejemplo la introducción del pez león, ¿cierto? El caracol africano. Actualmente es muy famoso el tema de los hipopótamos, ¿cierto? Que llegaron a Colombia y están siendo especies que son altamente competitivas aquí en nuestro país. Y pues en otros países otras especies han sido pues de gran importancia a nivel de introducción. Algunas de estas introducciones han sido voluntarias y otras han sido accidentales. Debido a que esas especies son tan fuertemente competidoras y llegan a espacios nuevos, a veces casi que nichos novedosos para ellas, muchas veces compiten de una forma demasiado intensa con las especies locales, tanto así que las pueden incluso llegar a estar en peligro de extinción o incluso a extinguirlas o tener impactos muy negativos en general en los contextos o los ecosistemas a los que llegan. De ahí la importancia de tener regulaciones muy específicas del tráfico de especies hacia o desde países particulares. Todo esto en función de conseguir algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo el 14, vida submarina, o el 15, vida de ecosistemas terrestres, ¿cierto? Para preservarlos. Todo esto sin dejar de extraer, sino haciéndolo de una forma responsable y regular. Otro punto, digamos, de las formas de intervención dentro de ese 3.2 y de esa introducción de especies exóticas, un punto muy específico sería la introducción de organismos genéticamente modificados, o en inglés GMO, ¿cierto? Genetically Modified Organisms. Entonces, estos GMO o organismos genéticamente modificados son organismos que, como su nombre lo indica, han tenido algunos cambios en sus genomas que les confieren algunas ventajas adaptativas, por ejemplo, resistencia a algún tipo de parásitos o a la sequía, o bien estos genes que se les introduce o se les modifica le promueven, por ejemplo, el que ellos tengan mayor cantidad de vitaminas y demás. Esto en un principio, digamos, tiene que pasar una gran cantidad de tests y en ese caso pues podría llegar a ser positivo. Sin embargo, el uso indiscriminado de ellos en algunos casos puede ser, digamos, un poco negativo, ya sea por generar transgénicos o mezclas que no sean pues las más adecuadas o que no pasen todos los tests y sin embargo por razones económicas se sigan comercializando, o por el hecho de que ellos pueden terminar siendo lo que decíamos ahora, ¿no?
un poco especies de organismos que son excesivamente buenos competidores en ambientes particulares, y esto podría generar pues, una competencia excesiva en ciertos ambientes y podría generar consecuencias negativas, por ejemplo, similares a la introducción de especies exóticas. En algunos casos, por esto es que hay que investigar muy bien las posibles consecuencias de esas modificaciones genéticas, para que algunas de ellas puedan ser muy positivas, claro que sí, pero pues que no se llegue a tener estos problemas los que estamos mencionando en este momento. Ok, aquí vemos entonces algunos ejemplos de productos que se han realizado y que casi que en nuestra cotidianidad consumimos y que son organismos genéticamente modificados, ¿cierto? Algunos detergentes con algunas enzimas, bueno, las vacunas del COVID-19, muchos casos de bioetanol lo son, ¿cierto? Están hechos a partir de microorganismos genéticamente modificados, la insulina, los bioplásticos tomados a partir del ácido láctico, algunas prendas que utilizamos, muchas de ellas vienen de algodón generado a partir de organismos genéticamente modificados. Algunos, esto es muy famoso actualmente, creo que habrán visto en propagandas, muy famoso, el enriquecimiento de leche para consumo de bebés, por ejemplo en la leche con la que se lacta a algunos niños, que son enriquecidos en oligosacáridos o en algunos otros componentes bioquímicos muy importantes para el desarrollo de los bebés, que muchas veces han sido producidos a partir de organismos genéticamente modificados, o por ejemplo el aceite omega 3, muchos de ellos producidos por organismos genéticamente modificados. Bueno, esta imagen me parece que es excelente para explicar el punto número 3.3, que habla de una forma de intervención muy particular, y es los reemplazos. Entonces, piensen ustedes que tenemos una selva natural, y entonces decimos, ok, vamos a quitar todos los árboles y vamos a poner otros árboles, por ejemplo, solamente palma que genere aceite para extraer aceite de palma. Esto entonces suena bien, ¿cierto? Porque pues quitamos muchos árboles, pero no importa porque pues estamos poniendo otros. Entonces teóricamente pues no debería pasar nada negativo. Porque pues igual quitamos un árbol, ponemos un árbol. Quitamos 100 árboles, ponemos 100 árboles. No debería pasar nada malo. Pero aquí la imagen lo muestra muy bien. Dice, once we plant these palm trees, who's going to know the difference? Entonces una vez que pongamos esas palmas, ¿quién va a notar la diferencia? Y pues todos los animales notan la diferencia. ¿Por qué? Porque era su hábitat. Estos animales en particular no podían vivir en palmas, no, necesitaban árboles nativos para tener sus nidos, para tener donde refugiarse, porque la palma pues no les sirve para refugiarse. Entonces no es lo mismo hacer reemplazos de cualquier árbol o cualquier planta por cualquier otra, sino que son algunas específicamente las que se necesitan para específicos grupos de animales según donde estén, que sean nativos, que les funcione realmente a ellos según sus relaciones ecológicas. Entonces, los reemplazos de forma indiscriminada también pueden ser muy negativos para un ecosistema, pueden quitarle sus recursos, tanto de alimento como de protección y muchos otros, para poderse reproducir y demás. De ahí la importancia que los reemplazos se hagan con mucho cuidado, o idealmente no se haga, o sea, es decir, que se mantenga la flora y la fauna nativa, se potencie todo esto. Bueno, en un video anterior habíamos visto también la importancia de la dinámica de parches, ¿cierto? Recordarán ustedes, o pues les recomiendo pues, ir a revisar aquel video en el que hablábamos de la dinámica de parches. Entonces recuerden que la matriz es lo que, digamos, el componente más abundante, y los parches son estos que estamos viendo aquí. Entonces, si nosotros hacemos reemplazos indiscriminados, vamos a generar una mayor fragmentación del hábitat, y esto pues puede tener efectos biológicos muy negativos, como lo decíamos en aquel video. Aumenta el efecto borde, limita la dispersión, por ejemplo, de semillas, o hay pérdida de individuos. Puede generar disminución en la capacidad de reproducción entre parches al ya no estar conectados, entre otros.
Entonces podemos tener cambios en el paisaje, cambio en la relación perímetro-superficie, es decir, genera una gran cantidad de efectos muy negativos, muchos de los que pueden ser negativos. Entonces podemos tener, digamos, cambio en los patrones de distribución. Todo esto muchas veces puede generar pérdida de hábitats o pérdida de especies, incluso puede llevar a extinciones. De hecho, se ha visto que la fragmentación del hábitat, eso que estamos hablando, es la principal causa de extinciones. Y eso es muy, muy importante. Repito, la fragmentación del hábitat, de la que hablamos acá y acá, es, al parecer, la principal causa de las extinciones. Y de hecho, en la actualidad, se ha visto que la tasa de extinciones es demasiado alta. Comparemos entonces la actualidad, que sería más o menos por aquí en la mitad, con el pasado, hace millones de años. Entonces se ha visto que hace millones de años la tasa de extinción estaba por acá. En el pasado reciente la tasa de extinción estaba por acá, y se modela, se piensa que en el futuro la tasa de extinción estará por acá, o sea, estará excesivamente alta, ¿cierto? Si comparamos los datos actuales con los datos que tenemos del registro fósil que se ha encontrado en el planeta Tierra. Esto nos dice entonces que por estas malas prácticas que venimos haciendo, estas formas de intervención negativa del hombre sobre la naturaleza, estamos aumentando demasiado las tasas de extinción respecto a eras antiguas como el Cenozoico, el Pleistoceno. Actualmente esas tasas de extinción al parecer son muy, muy altas, sobre todo por temas como la fragmentación del hábitat. Listo. Así decimos entonces como conclusión que esa fragmentación del hábitat es el primer paso a esa actual alta tasa de extinción tan peligrosa, ¿cierto? Otros temas que disminuyen la diversidad, por ejemplo, es el reemplazo de la gran diversidad, por ejemplo, de cultivos que, digamos, teníamos hace algunos años. Pensemos, por ejemplo, en Sudamérica, donde tenemos, o incluso Centroamérica, donde tenemos una gran cantidad de especies de maíz. Tal vez muchos de ustedes ni siquiera conozcan todas estas especies de maíz porque no son muy frecuentes en los mercados locales, pero existe una gran diversidad. Pero actualmente tomamos enormes campos y plantamos casi que una sola especie, en este caso de maíz. Así entonces estamos erosionando la diversidad, estamos disminuyendo en gran medida la enorme cantidad de riqueza biológica que teníamos, y la estamos estandarizando a tener prácticamente solo un tipo o una sola especie, o un bajo número de las mismas. Eso entonces va disminuyendo la diversidad que tenemos en el planeta, lo cual tampoco es algo muy positivo. Ahora, ¿por qué no es esto algo positivo? Piensen ustedes que llega un virus y ese virus afecta esta especie en particular, entonces se moriría todas estas plantas. En cambio, si tenemos una gran diversidad de especies y llega un virus, ok, afectará una especie, pero las otras continuarán sobreviviendo. Por eso, tener una alta diversidad es tan importante, porque hace a las comunidades más resistentes a variaciones, por ejemplo, enfermedades, catástrofes, sequías, condiciones climáticas adversas, o incluso si estas especies, piensen ustedes que este maíz sea genéticamente modificado. Entonces, si todos son iguales, genéticamente son clones, y llega un virus o algo a lo que ellos sean susceptibles, pues muy probablemente se van a morir casi que todos. En cambio, si tenemos ya no una comunidad, sino una población, por ejemplo, de maíz, o sea, individuos de la misma especie, pero tienen gran diversidad, o sea, no todos tienen exactamente el mismo genoma, o sea, no todos son clones, algunos serán susceptibles al virus, pero otros no, de tal forma que muchos van a sobrevivir. Como conclusión, el hecho de tener gran diversidad nos hace resistente ante patógenos, ante sequías, ante eventualidades adversas. De ahí la importancia de saber manejar muy bien el tema de los organismos genéticamente modificados, o de no siempre utilizar solamente los
lo que llamamos los monocultivos, todo igual, porque pues reduce, erosiona la diversidad que tenemos en este caso en el planeta o en los ecosistemas o los agroecosistemas que tengamos. Ok, vamos a continuar con ese uso de las funciones naturales, ¿cierto? Cómo los estamos utilizando de una forma demasiado extractivista y estamos por el consumismo desgastando el planeta, o cómo estamos haciéndolo. Ya lo hemos dicho, entonces la idea sería utilizar todo lo anterior en un equilibrio, ¿cierto? Teniendo en cuenta los ciclos de reposición de recursos y demás. Vamos por la forma de intervención 3.5, que son las intervenciones combinadas. Un ejemplo de estos es el crecimiento de las ciudades. Entonces miren que entre más crecemos las ciudades, de hecho les recomiendo que se descarguen esta imagen para verla en más detalle y poderse leer cada una de las viñetas. Aquí, digamos, por tiempo vamos a ir un poco en términos generales, pero miren que temas como la impermeabilización de los suelos, por ejemplo, es decir, el hecho de tener vías con asfalto impide, recuerden ustedes lo que veíamos en otro video, la escorrentía, esa capacidad del suelo de dejar filtrar el agua. Entonces queda impermeable, lo que llamamos waterproofing, ¿cierto? La impermeabilización del suelo, y esto nos lleva entonces a tener inundaciones, por ejemplo, que pueden llegar pues a generar catástrofes a nivel de las ciudades, por ejemplo. Muchos otros desafíos los tenemos aquí, por ejemplo, en esas urbanizaciones no planeadas, ¿cierto? Que pueden generar presiones sobre el ambiente muy fuerte, las basuras y demás, el excesivo consumo de energías a partir de pues, combustibles fósiles, o construir en zonas que sean pues, vulnerables, por ejemplo, a derrumbes o a deslizamiento de materia, ¿cierto? Pues puede generar problemas bien importantes. A todo esto se le apuntan estas soluciones, ¿cierto? Por ejemplo, tener una muy buena planeación en las ciudades, por ejemplo, en relación al plan de ordenamiento territorial, lo que llamamos el POT, ¿cierto? Plan de ordenamiento territorial. Invertir en energía renovable, como lo vemos acá, y proteger las ciudades pues, frente a esos posibles desastres que de cierta forma algunos pueden ser un poco previstos. Todo esto en función del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que es tener ciudades sostenibles y comunidades que también lo sean. Ok, entonces vemos que en este caso son las intervenciones combinadas, es que todo esto ocurra pues al tiempo, algo que es típico de las ciudades. Todos esos problemas que hemos visto antes pueden ocurrir al tiempo. De allí entonces derivamos el reto 2. Lo dejamos aquí entonces para que ustedes puedan trabajar en él. Vamos a continuar entonces hablando de las extinciones, ¿cierto? Ya decimos que en la actualidad estas tasas son muy altas. Por ejemplo, causas de la extinción, pérdida del hábitat, que dijimos que es una de las más importantes. En algunos casos, pues bueno, hace ya algunos millones de años, la caída de meteoritos, ya dijimos también de las especies invasoras, la falta de comida, la falta de diversidad genética. Esto es lo que hablábamos en este caso de los cultivos, ¿cierto? Falta de diversidad genética puede hacer a las poblaciones más susceptibles a extinguirse por virus, pestes, por cambios en el clima y demás. La polución, ¿cierto? Toda esta contaminación, la predación humana, que nosotros comamos demasiado de algunas especies, por ejemplo, o no solo comer, sino que las cacemos para el vestido y demás. Las enfermedades, que lleguen animales que estén mejor adaptados y sean muy buenos, excesivamente buenos competidores y puedan afectar y desplazar a otros. O los efectos del cambio climático. Recuerden que el cambio climático no solamente es el calentamiento global actual, sino que ya hemos tenido periodos de glaciaciones, por ejemplo, en el que la temperatura baja excesivamente y demás. Algo, ya que estamos hablando del número 4, ¿cierto? Las consecuencias de las intervenciones. Este anterior entonces sería el 4.1, las extinciones, y el 4.2 sería el agravamiento de los desastres naturales, ¿cierto?
Importante, el concepto de desastre a nivel ambiental lo entendemos cuando tiene que ver con los seres humanos, ¿sí? Entonces, si aquí algo de eso fue un incendio provocado por el ser humano, se conoce como un desastre. Pero si hay, por ejemplo, la erupción de un volcán donde no hubo ninguna intervención humana, por más de que mueran muchísimas especies, ya que es algo natural, no se le llama conceptualmente desastre, simplemente fue un fenómeno natural. Entonces, repito, llamamos desastres únicamente cuando han sido o bien generados por el hombre o bien parcialmente generados por él por alguna de sus acciones antrópicas, ¿cierto? Llamamos una acción antrópica una acción que es hecha por el hombre. Antropos quiere decir hombre, entonces antrópico sería hecho por el hombre. Ok, aquí es importante parar un momento y repasar el concepto de riesgo, ¿listo? Entonces el riesgo es la combinación de vulnerabilidad, threat, que es la amenaza, y exposure, que es la exposición. Entonces vamos a tener riesgo si solo si tenemos vulnerabilidad, amenaza y exposición. ¿Cómo funciona eso? Entonces la vulnerabilidad depende del receptor de ese riesgo. La amenaza depende de quién causa ese riesgo, y el exposure es la interfaz de exposición a ese riesgo. Vamos a poner un ejemplo con la muy reciente pandemia por SARS-CoV-2, ¿cierto? El virus causante del COVID-19. Entonces, ¿cuál sería el threat? ¿Cuál sería la amenaza? Entonces dijimos, la amenaza es algo propio del agente patógeno. En este caso es que él es supremamente virulento, ¿sí? Él se transmite con facilidad y puede en algunos casos generar problemas muy graves. Entonces la amenaza es su gran virulencia. Threat. La vulnerabilidad es que el ser humano es susceptible a ello. Porque imagínense que nosotros, en nuestro cuerpo, nuestros sistemas, digamos, ese virus no le afectara, entonces seríamos invulnerables. Entonces, nosotros somos vulnerables porque en el corazón, en los testículos, en el riñón, en las mucosas, ¿sí? En los pulmones y demás, tenemos una proteína que es AC2, que es por la cual ese virus entra a las células. Entonces, nosotros somos vulnerables porque tenemos esa proteína. Si no la tuviéramos, seríamos invulnerables a ese virus. Es por eso que no todas las especies animales se contagian de los mismos virus, solamente hay algunas que son susceptibles a unos virus específicos. Eso sería la vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad, entonces algunas personas son más susceptibles a ese virus, por eso algunas personas murieron, digamos que más fácilmente, mientras que otras casi que ni siquiera tuvieron síntomas. Entonces algunos son más vulnerables que otros, ¿sí? Algunos casi que tenían que ser intubados, mientras que otros prácticamente no tenían problema. Y la exposición entonces depende, en este caso del coronavirus, de este coronavirus en particular, depende de la exposición, ¿cierto? Por eso el hecho de distanciarnos o ponernos tapabocas impedía la exposición al virus, ¿cierto? Entonces vamos a poner un ejemplo con este coronavirus. Entonces vamos a poner casos en cómo podemos disminuir el riesgo. Si yo quiero disminuir el riesgo de coronavirus, tengo que atacar alguno de estos tres, o la amenaza, o la vulnerabilidad, o la exposición. Disminuir la amenaza sería disminuirle la virulencia al virus, lo que es muy difícil, me tocaría como modificarlo genéticamente y es algo más difícil. Modificar la vulnerabilidad sería hacer que mi cuerpo sea menos susceptible al virus, lo cual también puede ser un poquito más difícil. Y disminuir la exposición sería básicamente pues no estar precisamente eso, expuesto al virus, entonces distanciarme de las personas que están contagiadas o ponerme tapabocas para hacer ese distanciamiento. Claramente disminuir la exposición sería lo más fácil, que fue lo que se hizo al principio de la pandemia. Pero lo siguiente, que era como lo número 2 más fácil, sería hacernos invulnerables. Por eso después se desarrollaron las vacunas para que el ser humano pues fuera cada vez menos susceptible al virus gracias a que estábamos vacunados, ¿cierto? Claramente nunca se intentó disminuir la virulencia del virus. No es que no se haya intentado, sino que es algo mucho más difícil mutar a todos los virus, eso sería casi imposible.
Entonces, en otros casos, por ejemplo, riesgos de inundaciones, riesgos de otro tipo de cosas, sí se podría disminuir la amenaza dependiendo de cuál es el riesgo en particular. En este caso, entonces, se optó por concentrarnos primero en la exposición, después en la vulnerabilidad y ya está. Con eso pues logramos disminuir las consecuencias negativas de este virus. Así entonces ocurrirá lo mismo para otros tipos de riesgos. Piensen ustedes lo que ya dijimos, la susceptibilidad de inundación en una zona de riesgo, ¿sí? La susceptibilidad de, por ejemplo, que estábamos viendo acá, donde construimos nuestras ciudades, al borde de una montaña que se puede caer, o al borde de un río que se puede inundar, o en zonas por ejemplo, como en Bogotá, que tenemos tantos humedales aquí cercanos. Si construimos cerca de un humedal, entonces claramente hay alta probabilidad de que vayan a haber efectos negativos sobre el ambiente y sobre nosotros mismos a posteriori. Así entonces es muy importante a la hora de construir casas y demás en las cercanías de algún tipo de ecosistema, tener en cuenta la vulnerabilidad, la exposición y la amenaza de cada una de estas potenciales fuentes de riesgo. Por eso también pues, hay instituciones que se encargan de velar por minimizar cada uno de estos tres tipos de riesgo en lo que más sea posible. Vemos también, digamos, otros conceptos de políticas en el manejo del riesgo, ¿cierto? Ya muy específicas, cómo podemos tener participación, anticipar esos posibles riesgos, diseñar muy bien, por ejemplo, los planes de ordenamiento territorial y demás, entre otros, pues detalles del manejo del riesgo que se los dejo para que ustedes lo revisen un poco más en detalle aquí en esta información. Ok, igualmente, digamos, en la forma en que utilizamos los recursos, ¿cierto? Idealmente utilizar lo que llamamos las 3 R's, ¿cierto? Reducir, reusar y reciclar. Reducir es decir, utilizar lo menos posible, no estar tanto, digamos, en un altísimo nivel de consumismo. Reusar lo más posible prendas, entre otros tipos de artefactos, y reciclar aquellos que ya definitivamente no se van a utilizar, pero sí desecharlos de forma adecuada para que se puedan tratar de la forma más adecuada y poder devolver este material al ciclo natural, ya sean ciclos biogeoquímicos o ciclos, por ejemplo, de materia dentro de un ecosistema en particular. Aquí estamos hablando de las 3 R's, pero en verdad en la actualidad se habla de muchas más R's, ¿cierto? En cuanto a la responsabilidad del uso de estos recursos y demás. Entonces vamos a ver aquí simplemente las 3 más básicas, pero actualmente hablamos de las 7 o más R's del uso pues, de los recursos naturales. Asimismo, entonces utilizar, digamos, desechar cada uno de los residuos que tengamos en las canecas correctas para evitar infecciones, aumentar el reciclaje de estos elementos y demás. Bueno, dentro de las consecuencias de la intervención también debemos hablar del impacto debemos hablar de que ese impacto que se puede generar sobre una sociedad particular o una población de seres humanos particular depende de los contextos sociales y culturales. Por ejemplo, si tenemos poblaciones particularmente vulnerables y de bajo acceso, por ejemplo, al agua y demás, claramente ellos pueden ser mucho más susceptibles a riesgos o a otro tipo de eventos negativos a nivel social, todos ellos surgidos por problemáticas ambientales. De ahí es que decíamos que el desarrollo sostenible debe tener en cuenta lo social, que involucra pues también lo cultural y demás. Ya habíamos dicho entonces que el empeoramiento de los desastres naturales es importante tener en cuenta que si no hay intervención humana no es un desastre, ¿cierto? Ese es el concepto ecológico de desastre. Y de aquí entonces surge nuestro tercer reto, que lo dejamos aquí para que lo puedan trabajar. Y pues ya en su momento darnos sus respuestas y nosotros poderles hacer la retroalimentación. Bueno, aquí para que llenen esta tabla con la misma información. Ok, vamos a hablar entonces de otras consecuencias de las intervenciones. Iniciemos por la contaminación química. Entonces,
vamos a hablar que esta contaminación puede ser de muchos tipos, ¿cierto? La generada por las industrias, residuos radioactivos, la polución, por ejemplo, de los vehículos, la contaminación de los cuerpos de agua, la polución directa en cuerpos de agua por industrias, la tal indiscriminada y demás, generando pues también unos vertimientos allí que pueden ser, digamos, residuos químicos. Un poquito pues esto ya tal vez lo conozcamos. Vamos a ir al punto 4.4, que son los efectos sinérgicos. Entonces, ¿qué son los efectos sinérgicos? Arranquemos por decir qué es el concepto de sinergia. Sinergia es cuando 1 más 1 no es 2, sino que es algo más que 2 o menos que 2. Es decir, que el resultado es mucho más que la suma simplemente de los elementos que componen el sistema, sino que hay elementos que surgen de las interacciones entre ellos. Un ejemplo típico son las reacciones químicas. Por ejemplo, el oxígeno y el hidrógeno al reaccionar, por ejemplo, este es sumamente oxidante y el hidrógeno pues también puede tener una reactividad muy alta, pero al reaccionar genera agua, que es un nuevo producto que es totalmente tiene unas características químicas y físicas muy distintas. Esto es lo que vemos como sinergia, ¿cierto? Incluso muchas veces dos cosas que son súper peligrosas, dos compuestos muy peligrosos, pueden generar un compuesto que es totalmente no peligroso, o al revés. Dos o más compuestos que son nada peligrosos pueden generar productos que son muy peligrosos. A eso lo llamamos entonces los efectos sinérgicos. Entonces, cuando depositamos o desechamos residuos de forma indiscriminada, ellos se pueden mezclar y generar nuevos compuestos que pueden llegar a ser potencialmente muy dañosos, ya sea para los ecosistemas o para los sistemas sociales también, generando problemas como la lluvia ácida, la acidificación también de los cuerpos de agua, la infertilidad de los suelos y mucho más. Vemos aquí, les dejo para que revisen en detalle esta lista de compatibilidad de productos en casa, porque muchas veces pensamos que podemos normalmente mezclar cloro, por ejemplo, con agua oxigenada, con alcohol o con vinagre o con amoníaco, que son productos de aseo típicamente utilizados en las casas, pero miren que muchos de ellos generan efectos sinérgicos, es decir, generan productos supremamente peligrosos como el gas cloro. De hecho, el gas cloro se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial como un arma química. Entonces les cuento que muchos de nosotros nos estamos intoxicando en nuestras casas por mezclar productos que no se deberían mezclar, y pues podemos generar afectaciones muy importantes a nivel respiratorio, a nivel del sistema nervioso y demás. Muchos de nosotros entonces, sin saberlo, estamos generando en nuestra casa gas cloro, ¿cierto? Al mezclar cloro con agua caliente, por ejemplo, cloroformo, ácido peracético, gas cloro, cloramina, gas cloro. Entonces es importante, ácido muriático, si lo utilizamos acá con cloro, que tengamos esto en cuenta para pues evitarlo en casa, y más aún todos esos desechos que estemos botando por los desagües de forma indiscriminada. Podemos estar generando productos sumamente tóxicos para el ambiente. De ahí esto nos va a ayudar a completar nuestra tabla del reto 3. Específicamente en cuanto a los efectos sinérgicos. Ok, vamos a hablar un poco ahora de la bioacumulación dentro de la contaminación. Entonces, si tenemos nosotros una zona que está generando productos, dañosos para el medio ambiente, por ejemplo, pensemos este caso del mercurio. El mercurio es un metal pesado que se acumula en los organismos, a lo que llamamos bioacumulación. ¿Qué es la bioacumulación? Que en este caso las plantas, o bueno, el organismo que corresponda, no puede ni metabolizar ni excretar esos compuestos o esos átomos o esos metales. Entonces, uno, no lo puede metabolizar para que ya sea inofensivo, no lo puede hacer. Y dos, no lo puede excretar, no lo puede botar. Al no poder excretarlo, lo acumula. Y si lo acumula, entonces, por ejemplo, esta vaquita que se come esa planta, la va a acumular todavía más. Y si la vaca entonces aumenta la concentración de mercurio en ella, y después nosotros la matamos y no la comemos una hamburguesa, cada vez ese mercurio se va a acumular más y más
en nosotros, por eso nosotros vamos a terminar siendo los más afectados. Típico el uso de mercurio, por ejemplo, en la extracción de oro, aquí en nuestro país y en muchos otros lugares, o en diferentes plantas o en zonas industriales. Otro ejemplo aquí entonces, algún tipo de compuesto dañino que sea bioacumulable, es decir, que no se pueda ni modificar biológicamente, metabólicamente, ni excretar, se va a acumular, por ejemplo, en el krill. Este se lo come un pez, el otro pez, y entonces en la medida que aumentamos en la cadena trófica, cada vez aumenta la concentración de ese compuesto dañino, y por ende entonces se va a ir pues precisamente eso, aumentando la concentración y siendo cada vez más dañino en esas redes tróficas. Entre más alto estamos en la red trófica, mayor concentración, porque está más vivo acumulado. De ahí el gran problema, más aún nosotros que estamos bien arriba en la cadena trófica, pues vamos a terminar acumulando mucho más esos compuestos o metales tóxicos. Bien, hablando entonces de la contaminación, también tener en cuenta lo que es el efecto invernadero. Entonces, en la atmósfera, en la actualidad estamos acumulando una excesiva cantidad de gases de efecto invernadero, es decir, gases que retienen el calor, es decir, el infrarrojo. Esos gases, de hecho, dejaré por aquí en la descripción de este video algunos simuladores que muestran de una forma muy interesante el efecto invernadero o cuáles son los gases de efecto invernadero. Entonces esos gases actúan de forma similar a cómo lo hacen estos plásticos o estos vidrios en un invernadero. Entonces estos plásticos o vidrios retienen el infrarrojo, es decir, retienen el calor que viene de la luz solar, y al mantenerse aquí ese calor hace que el interior de un invernadero sea pues caliente y sea muy húmedo. Entonces lo mismo hacen esos gases que se están acumulando en la atmósfera, hacen que se retenga el calor y pues la temperatura del planeta ha venido aumentando significativamente en los últimos años. Este aumento es natural, suele pasar en el planeta, pero el problema es que ha venido ocurriendo demasiado rápido, es decir, en un periodo de tiempo muy pequeño. Recordemos que estos ciclos son normales en la Tierra. Hay veces que hemos tenido congelamiento, por ejemplo en las eras de hielo y demás. El problema, repito, es que esto está ocurriendo actualmente de una forma excesivamente acelerada. Listo, entonces, los gases de efecto invernadero generan el efecto invernadero y este efecto invernadero genera el cambio climático, que en el caso actual es el calentamiento global. La acumulación de estos gases de invernadero se debe principalmente a factores como el uso excesivo pues, de combustibles fósiles que han hecho que el CO2 se acumule demasiado en la atmósfera, o por ejemplo eventos como la ganadería excesiva, y al tener tanto ganado sus flatulencias generan metano que se acumula aquí y genera efecto invernadero y demás, entre otros. De ahí entonces viene el reto 4, que aquí tenemos el simulador de efecto invernadero, muy interesante para que lo trabajen, y también el reto 5, que es con el simulador de cuáles son los gases de efecto invernadero. Entonces aquí les pongo aquí está en el simulador varios compuestos, y ustedes ya verán entonces cuáles de ellos retienen el calor. Lo que tienen que hacer es dar clic aquí en infrarrojo, que es el calor, lo activan y van a ver cuáles de estas moléculas retienen el calor. Algunas de ellas sí, algunas de ellas no lo hacen, así que ustedes deben explorar el simulador para darse cuenta cuáles de ellos, estos gases, sí son de efecto invernadero y cuáles no. Listo, con base en esto pueden responder el reto número 5. Bien. Ahora, hablando de las políticas ambientales, es importante tener en cuenta la parte económica, social y cultural, que haya un equilibrio entre las empresas, entre los intereses económicos, que ya vimos que son importantes, pero deben estar en regulación con los intereses comunitarios, sociales y ambientales, para que, como ya lo vimos, en desarrollo sostenible haya un bienestar a nivel ambiental, social y económico. Listo. Y por último les dejo aquí un link a un resumen de los principales hitos en política ambiental,
para que vean qué son las COP, ¿cierto? COP es el acrónimo de Conferencia de las Partes, ¿cierto? Que básicamente es una serie de encuentros a nivel mundial en diferentes países y ciudades particulares donde se van trazando los derroteros de cómo debemos trabajar a nivel de desarrollo sostenible en el mundo. Importante, y recordemos que en nuestro país, en Colombia, se dio una convención de un COP, ¿cierto? De este tipo de cumbres climáticas, y esta ocurrió pues hace poco y ocurrió en Cali. Entonces, de ahí la importancia que estemos informados de cuáles han sido las cumbres más importantes. En este link entonces ustedes deben ver cuáles han sido otros hitos muy importantes en políticas ambientales, por ejemplo la conferencia de Estocolmo, o por ejemplo van a ver también la comisión de Brundtland, muy importante que la lean. El protocolo de Kioto es súper importante que sepan de qué se trata, y de todo esto se harán preguntas pues pronto asociadas pues a este video, para que ustedes puedan participar, o mejor ustedes puedan proponer y argumentar la importancia de cada una de estas cumbres o el protocolo de Kioto y demás. Esperaré entonces un poco su participación al respecto, para poder acompañarlos en la asimilación de estas políticas a nivel ambiental, en desarrollo sostenible, pues en todo el globo y para toda la humanidad. Listo, a partir de esto entonces tenemos el challenge número 6, ahí está para que lo puedan trabajar. Este challenge número 6 está basado en este video, que básicamente es un programa, el efecto Naim, donde nos muestran un concepto muy importante que es la geoingeniería. Algunos avances de que se está haciendo a nivel mundial para capturar esos gases de efecto invernadero, por ejemplo en rocas, como es el caso en estos países nórdicos, o algunos planes que se han tenido, por ejemplo, de enviar al espacio o gases o algunos espejos y demás, para retener los espejos para reflejar la luz solar y que no haga tanto calor en la Tierra, para disminuir el calentamiento global, o los gases para ir disminuyendo el efecto invernadero, y muchos otros. Entonces muy interesante que revisen este video, porque es la base del reto número 6. Solamente deben ver la parte de geoingeniería. Es un video largo, es un video como de 20 minutos, pero entonces solamente miren la parte de geoingeniería. Después vienen otros temas. Lo único que deben ver es específicamente la parte de geoingeniería. Ahí está el reto. ¿Listo? Espero hayan disfrutado mucho este video. Quedaré muy atento a sus comentarios, a su participación y a la respuesta de los retos, para poderos acompañar y que realmente hayan interiorizado estos conceptos y los hayan fortalecido a partir de los retos que allí tienen. Cualquier duda, estaré muy atento a ustedes. Espero que este video no solamente los haya concientizado en la importancia del desarrollo sostenible a los 3 niveles: ambiental, económico y social, sino que podamos empezar a tener decisiones concretas en nuestra vida que vayan en función realmente del desarrollo sostenible y nuestro bienestar a nivel integral. Les envío un gran abrazo, que tengan un muy feliz día.